Para empezar vamos a hablar sobre las lesiones musculares. Como tal, estas lesiones son por la estructura muscular de todo nuestro cuerpo. Generalmente van a ser dolorosas y estas van a ser causadas por algún exceso de esfuerzo durante alguna actividad física, algún tipo de ejercicio o alguna práctica deportiva. Se van a presentar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya puede ser desde una torcedura de tobillo o algún golpe. Adentrándonos un poco más en lo que es la estructura del músculo, hay que tener en cuenta que la unidad estructural básica del músculo va a ser la fibra muscular esquelética. Esta como tal se van a dividir en lo que son las fibras musculares y en estas fibras vamos a encontrar los que son los filamentos de actina y de miosina. También hay que decir que las fibras pueden ser de tipo 1, que como tal van a ser blancas, también se les conoce así, y estas van a ser de contracción lenta, van a tener un metabolismo aeróbico y van a ser muy resistentes a lo que es la fatiga. Y los otros tipos de fibras, que son las 2 o las tipo rojas, estas van a ser de contracción rápida y van a ser muy fatigables. El tipo de contracción que puede haber es isométrica, concéntrica y excéntrica. Al hablar de la isométrica va a ser una contracción como tal sin movimiento articular. De la concéntrica va a ser una contracción en el sentido del movimiento y va a ser un acortamiento. Por ejemplo, puede ser el bíceps. Y la excéntrica va a ser una contracción contra el sentido del movimiento y puede ser un alargamiento, por ejemplo, lo que es el tríceps. Como tal, la fibra muscular va a estar rodeada de un tejido conjuntivo laxo y a este se le va a conocer como endomisio. En él se van a discurrir lo que son los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Una vez que las fibras musculares se agrupan, van a formar grupos musculares y estos se van a encontrar rodeados por el perimisio. Posterior a esto, la asociación de varios fascículos van a constituir lo que es el músculo y este va a estar rodeado por lo que es el epimisio o también se le conoce como fascia muscular. Como tal, las lesiones musculares se pueden dividir y pueden producirse en todas las fibras o en parte de ellas, y estas se van a dividir en tres, que es la contractura, el estiramiento y el desgarro. La contractura es el endurecimiento muscular y se va a deber a una contracción muscular. En el estiramiento va a ser un alargamiento excesivo de las fibras musculares y la contractura y el desgarro, va a ser la rotura de las fibras musculares. Como tal, el desgarro se va a clasificar por grados, pero va a depender lo que es la cantidad de fibras que se vieron afectadas. Este se puede dividir en primer, segundo y tercer grado. Ahora vamos a encontrar dos tipos de lesiones musculares y estas las vamos a dividir en lesiones musculares directas e indirectas. Hay que tener en cuenta que las directas como tal se dividen en las tipo rojas. Estas van a ser de contracción rápida y van a ser muy fatigables. El tipo de contracción que puede haber es isométrica, concéntrica y excéntrica. Al hablar de la isométrica va a ser una contracción como tal sin movimiento articular. De la concéntrica va a ser una contracción en el sentido del movimiento y va a ser un acortamiento. Por ejemplo, puede ser el bíceps. Y la excéntrica va a ser una contracción contra el sentido del movimiento y puede ser un alargamiento, por ejemplo, lo que es el tríceps. Como tal, la fibra muscular va a estar rodeada de un tejido conjuntivo laxo y a este se le va a conocer como endomisio. En él se van a discurrir lo que son los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Una vez que las fibras musculares se agrupan, van a formar grupos musculares y estos se van a encontrar rodeados por el perimisio. Posterior a esto, la asociación de varios fascículos van a constituir lo que es el músculo y este va a estar rodeado por lo que es el epimisio o también se le conoce como fascia muscular. Como tal, las lesiones musculares se pueden dividir y pueden producirse en todas las fibras o en parte de ellas, y estas se van a dividir en tres, que es la contractura, el estiramiento y el desgarro. La contractura es el endurecimiento muscular y se va a deber a una contracción muscular. En el estiramiento va a ser un alargamiento excesivo de las fibras musculares y la contractura y el desgarro, va a ser la rotura de las fibras musculares. Como tal, el desgarro se va a clasificar por grados, pero va a depender lo que es la cantidad de fibras que se vieron afectadas. Este se puede dividir en primer, segundo y tercer grado. Ahora vamos a encontrar dos tipos de lesiones musculares y estas las vamos a dividir en lesiones musculares directas e indirectas. Hay que tener en cuenta que las directas como tal se dividen en dos. La primera nos marca que puede ser una contusión muscular que va a corresponder como tal a la comprensión del músculo por un traumatismo directo. Esta puede ser por algún choque de la masa muscular y va a ser contra una superficie dura y
como tal puede ser en este caso el hueso. Son frecuentemente pues más en deportistas o en deportes lo que es en contacto o choques automovilísticos. Pasando a lo que son las lesiones musculares indirectas, estas van a ser las lesiones por una elongación que van a dar como resultado la fuerza intrínseca y va a ser generada por una contracción, pero va a ser repentina del músculo. Esta lesión es más elemental en el que salga algún tipo de edema y puede traducir un foco de distensión sin ruptura fibrilar, o sea, una contractura. O bien como tal puede ser o pueden estar presentes en cualquiera de las lesiones por alguna elongación. Pasando a los síntomas, las lesiones musculares, sus síntomas pueden variar según su gravedad. Las lesiones musculares pueden presentar los siguientes síntomas, que son, por ejemplo, hinchazón, hematomas, edema, enrojecimiento, dolor en reposo del músculo afectado, dolor del músculo durante su utilización, debilidad, dificultad motora y puede ser pérdida parcial o total de la función del músculo. Depresión del músculo lesionado y fiebre. Pasando un poco a las causas de las lesiones musculares, tenemos que estas pueden ser directas o indirectas. Se habla de una causa directa cuando las lesiones musculares están causadas por fuerzas externas. Estas ya pueden ser cargas pesadas, movimientos repetitivos, golpes, lesiones no cicatrizadas, posturas incorrectas, condiciones climáticas, el terreno de juego inapropiado. Y hablamos de una causa indirecta cuando la lesión se debe a factores internos como una mala alimentación, una falta de calentamiento o estiramiento o una fatiga muscular. Estas lesiones musculares son más frecuentes cuando no se realiza una preparación física previa o posterior al ejercicio, ya sea un calentamiento o un estiramiento. También cuando existen lesiones previas o hay una rehabilitación inadecuada. También se producen por sobrecargas continuas. También si hay un exceso de tensión muscular. También se presentan cuando hay obesidad o sobrepeso, cuando hay una presencia de enfermedad general o un seguimiento de una dieta inadecuada y también cuando existe una fibrosis cicatrizal previa a la lesión. De riesgo de las lesiones musculares son más frecuentes si la preparación física previa o posterior del ejercicio es deficiente, ya sea el entrenamiento, el calentamiento o el estiramiento. Existen lesiones previas o una rehabilitación inadecuada. Se producen sobrecargas continuadas. También puede ser porque existe un exceso de tensión muscular o también causa de la obesidad o el sobrepeso. También si hay presencia de enfermedades generales, toma de medicaciones o seguimiento de una dieta inadecuada. Si existe una fibrosis cicatricial, esto quiere decir que una cicatriz de una lesión pues ya previa. Estos serían pues más que nada los factores de riesgo. Hablando de las prevenciones, bueno pues algunas recomendaciones para prevenir este tipo de lesiones musculares son en primera pues realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, calentar y estirar los músculos antes y después del esfuerzo físico, realizar descansos cada cierto tiempo, ya sean también masajes, en caso si eres un deportista, alimentación e hidrataciones correctas. La rotura de fibras musculares, también conocidas como desgarro muscular, es una lesión del músculo en donde las fibras que componen el músculo se rompen. Esto provoca un dolor muy intenso que obliga a la persona a suspender la actividad que realiza, ya que al contraer el músculo se pone en tensión el área lesionada. Bueno, cuando se produce una ruptura de fibras, siempre viene precedida de un dolor agudo y localizable. Esta es una lesión que puede producirse de tres maneras.
La primera es de una manera directa, como consecuencia de una contusión o de un golpe directo a un músculo que va a provocar el rompimiento de sus fibras, pudiendo catalogarlo como desgarro muscular. La segunda forma directa en la que el músculo es estirado más allá de la capacidad que tiene él mismo naturalmente. El tercero es el mecanismo más frecuente, es una elongación brusca al momento de la contracción excéntrica, que es común en deportes que implican aceleración, desaceleración o cambios súbditos de dirección. Bueno, la gravedad de la ruptura fibrilar viene determinada por múltiples factores, como son la localización de la lesión, el tamaño del desgarro muscular, la morfología de la ruptura, es decir, la forma que adopta el desgarro, la edad de la persona, mientras mayor sea la edad, más grave será la lesión, enfermedades coexistentes, como por ejemplo enfermedades metabólicas, el estado de salud general. Las rupturas de fibras musculares o desgarros que se producen con mayor frecuencia son en los isquiotibiales, es de una contracción de ellos para desacelerar bruscamente, como el atletismo o el fútbol. En los gemelos, cuando se le exige un manejo de carga mayor al que puede soportar, un ejemplo son los saltos. En el manguito rotador, el tendón de inserción del manguito de los rotadores es muy pequeño y susceptible a romperse debido a los esfuerzos repetitivos. También en los paravertebrales lumbares, cuando se intenta levantar una carga flexionando el tronco, se fuerzan. Bueno, continuando con el tema, para prevenir una ruptura de fibras o un desgarro muscular, se debe tener en cuenta algunas cosas. Que si se hace ejercicio o actividad física intensa, se debe realizar un calentamiento antes de realizar la actividad y el deporte. El calentamiento debe incluir a todas las articulaciones, comenzando desde la cabeza y se va a ir bajando hasta llegar a los pies. El calentamiento es importante, ya que va a preparar a los músculos para que reaccionen rápida y correctamente a los estímulos de la actividad que se va a realizar. También es importante no excederse en las actividades que se realizan, ya que el músculo se fatiga y un músculo fatigado no va a responder bien a los cambios de dirección ni va a ser capaz de manejar con rapidez los estímulos que se apliquen durante el ejercicio. Igual es importante tomar agua y electrolitos, ya que con la actividad física se pierden demasiadas sustancias que son necesarias para el organismo, como es el agua y las sales. Igual es importante saber que si se ha presentado una lesión antes, se debe respetar las fases del tratamiento, ya que cada estímulo está indicado para ayudar al cuerpo a regenerarse, y los estímulos incorrectos pueden hacer que las células se desorganicen, y al desorganizarse el tejido ya no va a quedar como antes, ya que se vuelve frágil y propenso a volver a romperse. Dentro de los desgarros musculares existen 3 grados. El grado 1 o leve, en este va a existir un estiramiento o rotura de alguna fibra muscular. El paciente va a experimentar una molestia ligera, pero va a mantener una movilidad completa. Dentro del grado 2 o moderado existe una rotura moderada de las fibras del músculo y del tendón. Aquí el paciente va a presentar dolor a la palpación en la zona afectada y va a presentar una pérdida de movilidad. Además que si la lesión se ha producido en un miembro inferior, se puede haber afectada la marcha del paciente. Dentro del grado 3 o el grave, en este se va a presentar la rotura completa del vientre muscular, también de la unión miotendinosa o de la inserción del tendón. Aquí a la palpación se va a apreciar un defecto notable y amplio en la fibra muscular. Y aquí existe menos capacidad de movilidad y carga en dado caso que que se lesione en un miembro inferior. Bueno, ya para terminar el tratamiento, ahora en el grado 3 o grave, durante el primer y tercer día se recomienda compresión, hielo, elevación y marcha con muletas. A partir del cuarto día se va a recomendar electroestimulación muscular. A partir del séptimo día se va a recomendar la movilización activa indolora y entrenamiento isométrico indoloro. Y a partir de la segunda semana se va a recomendar entrenamiento en piscina, estiramientos indoloros, potenciación isotónica, aquí comenzando con pesos ligeros a más pesados y primero con acciones concéntricas a excéntricas y los ejercicios funcionales. Y ya por último, a partir de la tercera semana se recomienda un entrenamiento isocinético. Aquí va a ser desde velocidades angulares rápidas a lentas y desde acciones concéntricas a excéntricas. Y también el entrenamiento pliométrico y ejercicios específicos del deporte.
A continuación les voy a hablar acerca de las agujetas, o también conocido como dolor muscular tardío. Bueno, este es un dolor que se siente regularmente 8 horas después de haber realizado un ejercicio desacostumbrado, pero su mayor intensidad se presenta entre las 24 y 48 horas y puede durar entre 7 y 10 días. Bueno, en este caso de lesión muscular no importa la persona que sea, si es alguien que no practica una actividad física o es un atleta élite, un joven, un adulto, hombre o mujer. El dolor muscular tardío lo puede sentir cualquiera. Bueno, hablando acerca de los síntomas, las agujetas aparecen cuando practicamos algún tipo de ejercicio tras un periodo prolongado sin actividad física. Los síntomas tienden a aparecer a lo largo del día siguiente, generalmente al levantarnos. Los síntomas típicos son el dolor muscular intenso y localizado, que es parecido a pequeñas agujas, de ahí viene su nombre, la disminución de la elasticidad, molestias que duran entre 2 a 7 días. Pero bueno, ¿qué es el dolor muscular y cómo se produce? Bueno, cuando se realiza un ejercicio físico severo se puede presentar dos tipos de dolores. El primero, que es un agudo, que se siente durante o inmediatamente después de la sesión de ejercicio y puede persistir por varias horas. Las causas de este dolor han sido atribuidas a que el riego sanguíneo en el músculo y la acumulación de productos metabólicos. En segundo lugar tenemos el dolor muscular tardío, que es un dolor localizado que presenta su pico de intensidad entre las 24 y 48 horas después de haber realizado un ejercicio al que no se está acostumbrado regularmente. Las causas de este fenómeno no se conocen con exactitud, pero existen varias teorías que tratan de explicarlas. Entre ellos hay una que es muy popular y muy antigua, pero nos dice que interviene el ácido láctico. Esta teoría se basa en que supuestamente el ácido láctico continúa produciéndose después de que el ejercicio ha cesado. Para muchas personas, la acumulación de desechos metabólicos tóxicos, principalmente el ácido láctico, causa un estímulo nocivo y la percepción de dolor en un estado tardío. Sin embargo, esta teoría ha sido rechazada porque se ha visto que los niveles de ácido láctico regresan a los niveles de preejercicio una hora después de haber terminado la sesión de ejercicio, pero el dolor sigue varios días después. Bueno, y ahora, hablando acerca de lo que es la prevención de las agujetas o del dolor muscular tardío, podemos mencionar que Lau y Herbert en un estudio encontraron que el calentamiento o el estiramiento antes de la realización de algún ejercicio no evitaba como tal la aparición del dolor muscular tardío, pero este se disminuía más rápidamente después de 48 horas en aquellas personas que realizaban este calentamiento, en comparación de las personas que no lo realizaban. Esto es importante porque como tal el calentamiento o el estiramiento en general sirve para prevenir las lesiones musculotendinosas. Pero hablando acerca de un calentamiento o un estiramiento pre-ejercicio o antes de realizar un ejercicio, sirve para preparar a la musculatura para la actividad físico deportiva que se va a realizar. Y esto gracias al aumento de la longitud muscular que se produce. Y un calentamiento o un estiramiento post ejercicio o después del ejercicio sirve para lo que es disminuir el tono muscular y para optimizar la reparación de las células musculares. De igual manera, otra manera de prevenir lo que son las agujetas es la recomendación de hacer un ejercicio que tenga un aumento progresivo de su intensidad. Esto quiere decir que se vaya aumentando la intensidad poco a poco, para así poco a poco ir preparando o adaptando a las fibras musculares al esfuerzo, evitar algún tipo de lesión o dolor o sobreesfuerzo. Bueno, y hablando acerca de lo que es el tratamiento, este es un tema como muy estudiado para
poder encontrar distintas estrategias, distintas maneras de aliviar el dolor muscular tardío en las personas que lo padecen. Pero luego de recabar información, hay dos principales estrategias que son pues significativas o importantes para el tratamiento de las agujetas. Y es el uso del masaje y de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, según el artículo en el cual nos basamos, uno de los artículos en el que nos basamos, menciona como tal que el masaje o el uso del masaje tiene como resultado mejorar la función muscular y disminuir el dolor. ¿Esto por qué? Porque el masaje suele reducir los efectos del dolor muscular. Y esto por lo que es la alteración de la circulación, la respuesta inflamatoria, la liberación de endorfinas, entre otras cosas. Aunque muchos estudios como tal han tenido pues, resultados positivos del uso del masaje, hay algunos que no tienen resultados tan positivos, como lo muestra Weirpong en su artículo de revisión. Y ahora, hablando acerca de lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, Connolly menciona que aunque existe una base teórica que fundamenta lo que es la efectividad de estas sustancias en el tratamiento del dolor muscular, esta terapia como que no está tan correcta. Y esto lo demuestra porque él hace una comparación en cuanto a los estudios que tienen como resultado pues que los antiinflamatorios no esteroideos sí sirven y los estudios que dicen que los antiinflamatorios no esteroideos no funcionan como tal en el tratamiento del dolor. Y pues como que hay una gran controversia ahí porque los antiinflamatorios no esteroideos los relacionan más como que con ciertos efectos secundarios negativos, como es las complicaciones gastrointestinales y renales. Entonces ahí como que hay como mucha controversia, mucho que sí sirve, que no. Entonces, pues ya es algo como más de detallar, de buscar minuciosamente para así decidir cuál es la mejor estrategia. De igual manera, otra de las estrategias que encontramos en las investigaciones que realizamos fue pues el uso de baños calientes o termoterapia, movimientos musculares de tipo suaves para poder generar lo que es una disminución de la rigidez muscular y mayor riego sanguíneo y la reabsorción de un edema local. De igual manera, para combatir el problema, también existen algunas sustancias que provocan calor, como son los aceites tonificantes o algunos ungüentos especiales. Y también se utiliza con el mismo resultado lo que es los aceites que contienen ácido nicotínico y también funcionan para pues lo que es el tratamiento del dolor muscular tardío o las agujetas. La sobrecarga muscular es una contracción involuntaria y continua de las fibras musculares. Esta es a causa de la práctica excesiva de deporte o la mala ejecución de un ejercicio. Bueno, esta lesión es comúnmente en deportistas, ya que a la hora de practicar su deporte, en el entrenamiento, tienen varios movimientos repetitivos de algún ejercicio. Bueno, y debemos mencionar que no solamente las sobrecargas musculares existen dentro del deporte, sino que también son causadas por malas posturas, incluso por el estrés, ya que se aloja la sobrecarga en la zona del cuello y las cervicales. La descarga muscular va a tener síntomas como lo podrían ser los espasmos, los calambres, el hipertono causado por el entrenamiento, la inflamación y el dolor. Para poder prevenir estos síntomas, vamos a prevenir lesiones en el deportista, reducir la fatiga,
preparar al deportista y preparar la musculatura. Ahora hablaremos sobre el tratamiento. Una sobrecarga muscular puede que no sea de forma concreta, pero sí una lesión que puede terminar siéndolo si no se recibe el tratamiento adecuado. Bueno, cuando algo así ocurre, es importante acudir a un fisioterapeuta, ya que solo un especialista es el que puede determinar los pasos a seguir para el correcto tratamiento. Cuando se presenta este tipo de lesiones, también se debe de apaciguar el tipo de dolor que se está presentando al paciente, mientras el fisioterapeuta llega después de la sobrecarga muscular. Esto quiere decir que es como un pasos a seguir antes de que llegue el fisio. Se aconseja hacer pequeños estiramientos en la zona afectada y así de esta manera como una serie de masoterapia o masajes leves antes de que llegue para que mantengan la zona activa por la aplicación de un tipo de calor ligero. Lo que se consigue es que no quede en un estado total de reposo. Bueno, por supuesto que esto de que el fisioterapeuta es quien decide el tipo de tratamiento y el procedimiento que sea correcto o mejor para el paciente. También lo correcto es seguir después con sus sesiones de fisioterapia después del primer momento de la sobrecarga muscular, de forma que hay algunas maneras o recomendaciones a seguir para que la sobrecarga no se derive a algún tipo de lesión grave. Bueno, de igual manera, la forma más eficaz de tratar o de mejorar o que no haya una sobrecarga muscular es una buena prevención. Para ello es importante seguir ciertos pasos o focalizarse en 3 que son muy como importantes para cualquier tipo de deportista, si de este caso estamos hablando. El primero sería el descanso. El descanso vamos a hablar lo que es el descanso a lo mejor un día a la semana o también diario después de hacer cualquier actividad. Cumple una función muy importante, ya que de esta forma los músculos pueden reposar de forma completa. También lo que podemos apreciar al menos es que alguna vez por semana sea necesaria, como ya lo había mencionado, que no entrene como tal el paciente para que el cuerpo se recupere y por supuesto dormir. También es necesario, puesto que si uno no cumple con sus estándares o sus horas, pues no va a tener un rendimiento óptimo para contribuir al descanso muscular que estamos hablando. Cuando un deportista pues no sigue estos pasos, pues no se recupera como tal y puede haber más lesiones. Bueno, el segundo paso de lo que vamos a hablar sería la alimentación. La alimentación, al tener una buena dieta, los músculos se vuelven más fuertes y mucho menos propensos a una sobrecarga y esto que nos lleva a alguna lesión. El programa de comidas debe ser planificado de acuerdo a la actividad que estén realizando, puesto que no sería lo mismo a lo mejor un deportista con otro, no tienen los mismos requerimientos. Bueno, un buen plan también el tercer paso que vamos a abarcar sería un buen plan de entrenamientos. En vamos a hablar lo que es importante que comiencen con una buena rutina de estiramientos, puesto que nos va a permitir que los músculos se calienten antes de realizar nuestra actividad de forma progresiva y sin que se recarguen demasiado rápido. Como segundo paso, también es importante que durante el entrenamiento como tal o durante nuestra actividad física hagamos diferentes tipos de ejercicio, es decir, distintos ejercicios según cada grupo muscular o cada
cada caso que vayamos a tratar. Una vez determinado el entrenamiento, tenemos que realizar de igual manera unos estiramientos, ya que así puedes volver a la calma o como el reposo que estaban los músculos, para mantenerlos pues con una buena calidad y sanos. Pues por último, también debemos de emplear que es fundamental asistir a revisiones con el fisioterapeuta, depende del tipo de deporte, ya sea mensual, cada 2 semanas, para aliviar la sobrecarga muscular. Para esto existen distintas técnicas, podría ser una descarga muscular y especialmente si notan algunas molestias cuando a la hora de que entrenas o que realizan diferentes esfuerzos. De esta forma sí podremos evitar lo que sería alguna lesión o alguna tendinopatía o otras lesiones aún más graves que afecten el rendimiento del deportista y pues que ya no lo permitan hacer su rutina diaria.